Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión seguimos con la sección de hematología y el tema del video del día de hoy va a ser las anemias. Pues en este video vamos a ver un poco acerca de la introducción a las anemias. Vamos a ver ahora sí lo que es en este caso pues un poco de su fisiopatología, cuáles son los síntomas y también pues vamos a platicar un poco acerca de las causas que pueden desencadenar a las anemias y también de sus clasificaciones. Muy bueno, pues vamos a iniciar con el video, no sin antes recordarles que se pueden suscribir al canal. Recuerden que es completamente gratuito y también les pediría que pudieran apoyar a los videos con un like, comentando y compartiéndolos para que de esta manera podamos llegar a más personas. Y pues la verdad es totalmente gratis la suscripción al canal, así que espero que puedan apoyar al canal. Y pues bueno, sin más, iniciemos con el video. Muy bien, pues vamos a iniciar dando la introducción a las anemias. Y pues bueno, primero debemos de definir lo que es una anemia. Entonces, como tenemos aquí en el texto, pues tenemos que la anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina, el hematocrito o el número de glóbulos rojos por debajo de los valores considerados normales para la edad, el género y la altura a la que se habita. Entonces, como también ya tenemos aquí un video anterior hablando más sobre la serie roja, entonces pues ahí tenemos ya explicado sobre estos valores normales. Recordemos que es muy importante tener en cuenta ahora sí la edad, el género y muchísimo muy importante la altura en la que se encuentra nuestro paciente o las personas, porque dependiendo de esto también pues va a variar esa concentración de hemoglobina o en el caso el número de los glóbulos rojos. Entonces pues debemos de tener muy bien definidos pues estos parámetros, tanto la edad, el género y la altura, para pues considerar lo que es una anemia. Entonces si también quieren ir a ver esos videos, aquí los voy a estar dejando en la descripción. Pero entonces aquí tenemos en la introducción que la anemia pues va a ser esta disminución tanto de la concentración de la hemoglobina, el hematocrito o el número de glóbulos rojos. En este caso pues de lo que son los valores normales. Ahora, pues también desde el punto de vista funcional, se puede definir a la anemia como la presencia de una masa de eritrocitos insuficiente para liberar la cantidad necesaria de oxígeno en los tejidos periféricos. Entonces, como podemos observar también aquí en las imágenes, pues tenemos aquí lo que sería un paciente con anemia en donde vemos una disminución de sus eritrocitos, de estos glóbulos rojos, a comparación de una persona normal que tendríamos acá un número pues considerable normal de glóbulos rojos. Entonces pues la anemia desde este punto de vista funcional pues va a ser la disminución pues de esta masa de eritrocitos, que recordemos que su función principal pues es en este caso el transporte de oxígeno. Entonces pues aquí en las personas o pacientes que presenten anemia pues vamos a tener esta disminución de los glóbulos rojos. Y pues también tenemos aquí que la falta de eritrocitos se va a traducir en déficit de hemoglobina, por lo que la anemia también se define con más frecuencia como un descenso de la concentración de la hemoglobina, que esta se expresa en gramos por decilitros de sangre, que estos pues van a ser las unidades que tenemos para la concentración de hemoglobina. Y pues bueno, también ahora sí recapitulando, pues la anemia va a ser esta disminución tanto de la masa de los eritrocitos, el número de eritrocitos, y también pues en consecuencia vamos a tener lo que es el déficit de hemoglobina, por lo que vamos a tener una menor concentración de la hemoglobina en estos pacientes que lleguen a presentar anemias. Ahora, pues ya que tenemos definido lo que es la anemia, ¿sí? Pues vamos a pasar a ver lo que es la fisiopatología y su cuadro clínico. Bueno, pues tenemos que el cuadro clínico de la anemia es un reflejo del grado de hipoxia tisular. Entonces recordemos esto, que si tenemos menos eritrocitos, pues no vamos a tener el suficiente oxígeno, ya que no vamos a tener quien pueda transportar a ese oxígeno. También, pues esto tiene que ver mucho con la causa, porque a veces tenemos a los pacientes que llegan al laboratorio y pues sí, se da lo que es el diagnóstico de anemia, pero ya luego van al médico o piensan los pacientes igual que pues una anemia se puede tratar solamente con consumir suplementos o hierro.
Entonces, pues no, porque de anemias tenemos varios tipos de anemia, entonces también debemos de conocer qué es lo que está causando la anemia para que se pueda llegar a un correcto diagnóstico. Y pues también tenemos que considerar la patogenia de esta. Entonces, pues el cuadro clínico de la anemia, pues vamos a tener la consideración de todo esto. También la capacidad reducida del transporte de oxígeno pues va a movilizar los mecanismos fisiológicos compensadores que están diseñados para prevenir o atenuar los efectos de la anoxia tisular. Entonces, pues nuestro cuerpo cuando va a detectar este bajón, ahora sí, de lo que es el transporte de oxígeno, pues nuestro cuerpo ya pues va a estar de alguna manera preparado pues con unos mecanismos fisiológicos que son los que conocemos como los mecanismos compensadores, que en un momentito vamos a hablar de ellos. Entonces, pues nuestro cuerpo detecta esta baja esta baja así del movimiento o el transporte de oxígeno, y entonces pues nuestro cuerpo tiene que ahora sí pues poner en marcha estos mecanismos compensadores. Muy bien, también tenemos acá que aunque los glóbulos rojos también transportan el dióxido de carbono, el CO2, y distribuyen óxido nítrico en el organismo, pues estos dos últimos factores no parecen estar afectados en el paciente anémico, en el que permanecen normales, ya que lo que va a permanecer anormal pues va a ser el transporte de oxígeno. Tanto el dióxido de carbono como el óxido nítrico pues no se van a ver afectados en estos pacientes que lleguen a presentar anemias. Y también tenemos que la hipoxia tisular ocurre cuando la presión de oxígeno en los capilares es demasiado baja para suministrar suficiente oxígeno para las necesidades metabólicas de la célula. Entonces, pues ya hemos hecho mención que si también tenemos pues este menor número de glóbulos rojos, pues también vamos a tener este menor transporte de oxígeno. Y pues esta hipoxia tisular, que va a ser por la falta de oxígeno, pues también va a ocurrir cuando la presión de oxígeno en los capilares sea demasiado baja, ya que pues no vamos a tener el suficiente oxígeno que necesitan pues nuestras células para llevar sus procesos metabólicos. Ahora, como ya les había hecho mención, pues tenemos aquí lo que son diversos mecanismos compensadores, pues a estos se van a activar en el paciente anémico, entre ellos una disminución del consumo de oxígeno por cambios metabólicos, lo que puede no suceder en pacientes con cáncer. Ahora, la reducción de la afinidad que tiene la hemoglobina causada por el oxígeno, que ésta se encuentra manifestada por la desviación a la derecha de la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina. También vamos a tener lo que es el incremento del riego tisular por cambios en la actividad vasomotora y la angiogénesis, son algunos de esos mecanismos compensadores que tenemos. Y pues aquí tenemos uno muy importante que va a ser o que debemos de tener en cuenta en el paciente anémico, lo que es la curva de disociación del oxígeno, como nos menciona por acá, que esto se va a manifestar, ¿sí?, por esta desviación a la derecha. Entonces, si tenemos lo que es esta desviación a la derecha de nuestra curva de oxígeno, esto quiere decir que hay menor afinidad por el oxígeno, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a aumentar lo que es el dióxido de carbono, va a aumentar también lo que es la temperatura, va a aumentar el 2,3-difosfoglicerato y va a aumentar la concentración de protones. ¿Y esto qué quiere decir? Que al aumentar la concentración de protones, pues va a disminuir el pH y en este caso vamos a tener lo que se conoce como la acidosis. Ahora, también para hacer el comentario, pues tenemos lo que es una desviación a la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una mayor afinidad por el oxígeno, que nuestros glóbulos rojos pues van a retener más oxígenos. Ahora, aquí lo que va a ocurrir es que va a disminuir lo que es en este caso el dióxido de carbono, va a disminuir la temperatura, lo que es el 2,3-difosfoglicerato, y también va a disminuir la concentración de protones. En este caso pues va a aumentar el pH, por lo que vamos a tener lo que es la conocida alcalosis. Entonces pues también para los pacientes anémicos pues se debe de monitorear lo que es esta curva de disociación de oxígeno de la hemoglobina. Hay que tenerlo muy bien en cuenta. Y también debemos de tener en cuenta lo que es el 2,3-bisfosfoglicerato, que esta molécula pues es producida en los eritrocitos durante la glucólisis. Y pues la función principal, por eso es que lo mencionamos acá, es que van a modular la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. Y pues va a actuar uniéndose a la hemoglobina desoxigenada.
que la va a estabilizar y le va a facilitar la liberación de oxígeno en los tejidos. Entonces por ello es muy importante también pues tener en cuenta ya sea tanto la disminución del 2,3-bifosfoglicerato o su aumento. Y pues bueno, ¿cuándo vamos a encontrar pues aumentado lo que es este 2,3-bifosfoglicerato? Pues cuando tengamos lo que es la hipoxia, ¿vale? Lo que es la poca oxigenación. En este caso pues aquí en los pacientes anémicos pues vamos a encontrar lo que es en esta curva de disociación del oxígeno pues elevado el 2,3-bifosfoglicerato. Ahora tenemos también otro dato por aquí, que es la producción de eritrocitos, que se va a incrementar al doble o triple en los cuadros de hemorragia aguda y de 4 a 6 veces y en ocasiones hasta 10 veces en los casos de pacientes con hemólisis aguda y crónica. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues este último efecto tiene la mediación del aumento de la eritropoyetina, la cual es la hormona cuya síntesis es inversamente proporcional a la concentración de hemoglobina. Entonces lo que nos quiere decir esto es que cuando el paciente presente una hemorragia o una hemólisis, pues esto va a dar pues una destrucción a nuestros glóbulos rojos. Por lo que aquí nos menciona que la eritropoyetina pues es inversamente proporcional a la concentración de hemoglobina. Entonces al detectar que nuestros glóbulos rojos se están ahora sí que degradando, se están hemolizando, pues la eritropoyetina pues tiende a producir más glóbulos rojos para poder compensar esta pérdida de la hemoglobina, esta pérdida de los glóbulos rojos. Entonces pues esto va a ocurrir en pacientes que lleguen a presentar lo que es una hemorragia aguda o una hemólisis aguda. En esto pues ya he mencionado que pues los eritrocitos se van a ir pues hemolizando, se van a ir rompiendo, se van a ir destruyendo, y aquí pues la eritropoyetina pues va a tener que pues trabajar más, entonces porque tiene que compensar esta disminución de lo que son los glóbulos rojos. Entonces pues esto llega a ocurrir en pacientes que pues presentan anemias, que pues una de sus causas pues es la hemólisis, lo que son las conocidas anemias hemolíticas, que más adelantito vamos a platicar de esta clasificación que tenemos de las anemias. Ahora, pues bueno, tenemos por aquí que la anemia se va a presentar por diversas causas o mecanismos, pero el común denominador va a ser la falta de eritrocitos circulantes, lo que se va a deber a uno de estos tres factores. El primero, que va a ser la producción deficiente. El segundo va a ser la destrucción, la hemólisis, lo que estábamos platicando hace un momentito, o también lo que se conoce como la pérdida de sangre, o pues una combinación de los factores anteriores, tanto la producción deficiente como la destrucción de nuestros glóbulos rojos. Entonces, pues aquí ya entra pues a lo importante que debemos de tener en cuenta para cuando se llegue a diagnosticar a un paciente con anemia, porque debemos de ver cuál es la causa o cuál es el mecanismo que está causando esa anemia, porque pues no va a ser lo mismo ahora sí pues tratar una anemia por deficiencia de hierro, que es de las más comunes, a tratar a una anemia que es por falta de lo que es la vitamina B12 o el ácido fólico, o una anemia que es en este caso causada por una hemólisis, lo que se conoce como las anemias hemolíticas. Entonces pues debemos de tener muy en cuenta cuál va a ser la causa de esa anemia, por lo que acá pues bueno, ya vamos a tener lo que son algunos síntomas, ¿sí? Entonces, la falta de eritrocitos circulantes pues va a impedir el suministro suficiente de oxígeno a los tejidos, lo que va a ocasionar debilidad, cefalea, mareo, astenia, palpitaciones, taquicardia y palidez. Y en casos graves, el paciente presenta lipotimia, estado de choque, hipotensión, angina de pecho e insuficiencia cardíaca. Entonces, pues este deficiente transporte o el menor suministro de oxígeno, ¿sí?, a los tejidos, pues nos va a causar pues todos estos síntomas que son ahora sí característicos del paciente anémico, ¿sí? Principalmente pues se presenta lo que es la debilidad, la cefalea, el mareo, ¿sí? Son ahora sí que los síntomas claves de un paciente que pues llegue a presentar la anemia. Ahora, a los síntomas generales, que son los que platicamos hace un momentito, pues también se le pueden agregar otros relacionados con la causa de la anemia.
Por ejemplo, ictericia en la hemólisis, esplenomegalia en la leucemia, pica, coiloniquia, que es lo conocido como uñas en cuchara, y caída de cabello en la deficiencia de hierro, fiebre y púrpura en leucemias agudas y anemia plásica, entre otros. Entonces, pues cada anemia, ¿sí? Cada anemia que se llegue a presentar, pues también tiene sus propios síntomas, ¿vale? Entonces, aparte de los síntomas generales, se llegan a presentar síntomas característicos de cada anemia, como podemos observar aquí en lo que va a ser la ictericia, ¿sí? Lo que es la piel amarilla. Entonces, esto porque al ocurrir lo que es la hemólisis, pues va a aumentar lo que es la concentración de la bilirrubina. Entonces, pues esto ocurre ya que los eritrocitos cuando se hemolizan, pues liberan lo que es la hemoglobina, y la hemoglobina pues sufre su metabolismo para llegar a lo que es la molécula de bilirrubina, y pues al estarse destruyendo pues muchos eritrocitos, pues va aumentando esta concentración de la bilirrubina, y es lo que pues nos va a llevar a que el paciente pues presente esa piel amarilla. Entonces, eso va a ocurrir en anemias hemolíticas. Y lo que es en este caso la coiloniquia y caída de cabello, pues es característico de la deficiencia de hierro. Entonces, pues igual cuando se llegue o vaya a ser un diagnóstico a un paciente con anemias, pues se debe de ahora sí tener en cuenta todos los síntomas, ya que pues algunos síntomas son característicos de una anemia en específico. Ahora, cuando la anemia tiene un inicio lento o crónico, los síntomas son más sutiles y de aparición gradual, ya que el organismo va a poner en funcionamiento una serie de mecanismos compensadores que permiten la adaptación. Y por otra parte, cuando la anemia es aguda, un descenso moderado de la hemoglobina va a producir síntomas con rapidez, como sucede en la hemólisis o en la hemorragia aguda. Y pues bueno, ahora pues vamos a ver la clasificación que tenemos aquí de las anemias. Entonces, pues vamos a encontrarnos con dos tipos de clasificación. Bueno, como nos menciona acá, la anemia se puede clasificar en términos morfológicos si se considera el tamaño y la cantidad de hemoglobina que contiene cada eritrocito. Por eso es muy importante, ¿sí?, para un correcto diagnóstico de anemia, lo que es la prueba de laboratorio de la citometría hemática. Y la citometría hemática tiene que ir sí o sí acompañada de lo que es el extendido de sangre periférica, porque a partir de esos datos, tanto de la citometría como de lo que se observe en el microscopio, en el extendido de sangre periférica, pues se puede llegar a dar lo que es una clasificación morfológica. Ahora, también es posible pues tomar en cuenta la causa que la produce, es decir, una clasificación causal. En este caso pues nos va a indicar pues si es una deficiencia de hierro, pues si es una deficiencia de vitamina B12, si es por un efecto hereditario como son las anemias pues hemolíticas, ¿sí? Entonces pues vamos a tener estas dos maneras de clasificarlas. Pues bueno, la primera manera que tenemos aquí es su clasificación morfológica, que aquí pues como nos menciona pues la podemos clasificar de manera normocítica normocrómica, microcítica hipocrómica y macrocítica normocrómica. ¿Qué quiere decir esto? En la siguiente diapositiva vamos a explicarlo. Entonces aquí tenemos estas tres clasificaciones, que esto va a depender tanto del tamaño como de la cantidad de hemoglobina que contiene cada eritrocito. Y la clasificación causal pues se puede deber a lo que es en este caso secundaria a falta de producción por trastornos de médula ósea, una anemia secundaria a un defecto en la síntesis del ADN, pues una anemia megaloblástica, una anemia secundaria a un defecto en la síntesis de globina, secundaria a un defecto en la síntesis del heme, secundaria a una destrucción aumentada de eritrocitos o por causas diversas. Entonces, pues vamos a ver estas clasificaciones. Muy bien, pues bueno, tenemos la primera clasificación, que en este caso es de la clasificación morfológica de las anemias. Aquí pues tenemos que tener en cuenta lo que es el BCM, recordemos que es el volumen corpuscular medio, que esto nos va a dar indicios del tamaño de nuestros eritrocitos. Entonces también en el video pasado ya hemos hecho mención de estos valores y a qué hacen referencia, pero aquí pues lo volvemos a explicar. Entonces el BCM cuando se encuentre bajo, ¿sí?,
pues eso quiere decir que vamos a tener eritrocitos pequeños, por lo que aquí vamos a considerar que se trata de una anemia microcítica, como observamos acá. Y también, si a esto se le suma lo que es el CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? También se encuentra baja, pues entonces quiere decir que va a ser una anemia microcítica hipocrómica. Hipocrómica porque vamos a tener una mayor palidez central de lo normal en el eritrocito. Esto por la falta de la concentración de hemoglobina. Entonces cuando tengamos el BCM y el CHCM bajos, pues se va a tratar de una anemia microcítica hipocrómica, que esto se ve normalmente en las anemias por deficiencia de hierro. Ahora, si el BCM lo encontramos normal, pues se trata de una anemia normocítica, o sea, nuestro eritrocito va a estar normal, pero sus números, ahora sí que el número de eritrocitos, pues lo vamos a encontrar bajo, disminuido, pero su forma van a estar normales. Pero ahora, si se combina con lo que es un CHCM bajo, pues se va a tratar de una anemia normocítica hipocrómica. ¿Esto qué quiere decir? Pues eritrocitos de un tamaño normal, pero que van a tener una deficiencia de la concentración de hemoglobina, por lo que vamos a tener una mayor palidez central. Y si se trata de una anemia normocítica, en este caso del BCM normal y su CHCM normal, será una anemia normocítica normocrómica. Esto ya puede ser ahora sí derivado por una anemia hemolítica, en donde haya pues una destrucción de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque vamos a tener esta disminución de glóbulos rojos, sí, pero vamos a encontrarlos morfológicamente normales, tanto en su volumen como en la concentración de hemoglobina. Entonces, pues ahí se puede llegar a intuir, o bueno, no se trata de intuir en el laboratorio, sino que pues en este caso se va a tratar de lo que es una anemia, pues por la baja producción de los eritrocitos o que los eritrocitos se estén hemolizando. Ahora, si encontramos lo que es el BCM alto, pues a eritrocitos de un tamaño más grande de lo normal, pues aquí vamos a determinar a la anemia como macrocítica. Y pues normalmente vamos a encontrar el CHCM normal, por lo que vamos a clasificar a esta anemia macrocítica normocrómica, con lo que es una concentración normal de hemoglobina en el eritrocito. Entonces estas anemias pues son las más conocidas como las de deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, donde vamos a tener pues este BCM aumentado. Los eritrocitos van a estar de un tamaño muchísimo más grande de lo normal. Entonces pues recordemos siempre que la citometría hemática es el gold standard también para poder clasificar a una anemia, pero necesitamos de lo que es el extendido de sangre periférica. Entonces recuerden que siempre se haga una citometría hemática, debe de ir acompañada sí o sí de su extendido de sangre periférica para poder en este caso clasificar a la anemia de la cual pues tiene el paciente. Ahora pues veamos un poco de lo que son las anemias, pero ahora su clasificación causal. Ya habíamos hecho mención más o menos anterior de estos, pero vamos a verlo de nuevo. Entonces, primero tenemos a la anemia secundaria falta de producción por trastornos de la médula ósea. Aquí podemos encontrar a la anemia plásica, aplasia pura de sangre roja y mielodisplasia. También podemos encontrar a la anemia secundaria un defecto en la síntesis del ADN. También encontramos a la anemia megaloblástica, que esta pues es la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. También encontramos a la anemia secundaria a un defecto en la síntesis de globina, que estas son las conocidas talasemias. Esto pues ya igual en el video que tenemos aquí de anormalidades de los eritrocitos, pues hablamos un poquito más de ello. También encontramos a la anemia secundaria a un defecto en la síntesis del heme, que esta va a ser principalmente una deficiencia de hierro. También podemos encontrar a las anemias secundarias a la destrucción aumentada de eritrocitos. Aquí, como les había hecho mención, estas anemias pues van a ser ahora sí de carácter hereditario, como por ejemplo tenemos a la esferocitosis hereditaria, a la drepanocitosis, a la deficiencia de la deshidrogenasa de glucosa 6-fosfato, hemoglobinuria paroxística nocturna, anemia hemolítica microangiopática y la anemia hemolítica autoinmune. Entonces esta clasificación pues va a tratar más de anemias por un trastorno hereditario. Y también pues podemos tener a las anemias por causas diversas.
por ejemplo, anemia de enfermedades crónicas, como tenemos aquí la inhibición tóxica, anemia de la insuficiencia renal, hipoendocrinopatías, mieloptisis, mielofibrosis y la anemia del embarazo. Entonces, esta clasificación pues va a estar más aunada a lo que causa la anemia. Y ahora, pues, ¿qué estudios se pueden realizar en pacientes con anemia? Pues tenemos aquí el gold standard, lo que es la citometría hemática, que esta nos va a indicar la cantidad de hemoglobina, eritrocitos y hematocrito, así como los índices de eritrocitos, la cifra de leucocitos y el recuento de plaquetas. Entonces, pues este va a ser la prueba número 1 para pues detectar o diagnosticar la anemia. Luego recordemos que esta tiene que ir acompañada del extendido de sangre periférica, que este nos va a permitir conocer el recuento diferencial de leucocitos y observar la forma de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, que esto nos va a ayudar también a clasificar de una forma morfológica a las anemias. Y también tenemos lo que es el porcentaje de reticulocitos. Aquí es posible calcular de manera aproximada cuánta es la producción diaria de eritrocitos, y esta indica o complementa la idea del origen de la anemia. Entonces, pues estas tres pruebas son las principales que debemos de tener en cuenta en los pacientes con anemia. Luego tenemos otras pruebas que van a, en este caso, incluir lo que es la médula ósea. Siempre se estudia cuando la historia clínica y otros estudios como la citometría, reticulocitos, parámetros químicos, etcétera, no dilucidan la causa de la anemia. Aquí pues vamos a tener que otra indicación va a ser la presencia de visitopenia o pancitopenia, ya que estas alteraciones se deben con frecuencia a un defecto de la médula ósea. Por eso siempre es muy importante también tener en cuenta estos estudios. Y también se debe recordar que se solicitan dos estudios para valorar la médula ósea. Uno es la aspiración y el otro es la biopsia. En el primero, en este caso lo que es la aspiración, se va a observar la citología fina celular, y en el segundo, que en este caso es la biopsia, se va a, en este caso, observar la celularidad y la estructura panorámica. Entonces ya, si no se puede dilucidar bien con lo que son los primeros estudios de laboratorio, la causa de la anemia, pues se tiene que recurrir a un estudio de médula ósea. Y también pues vamos a tener que existen otros estudios útiles, por ejemplo la determinación de bilirrubinas, que nos va a permitir corroborar la sospecha de hemólisis, ya que en general se incrementa la bilirrubina indirecta, lo que les estaba comentando hace un momento, que en estas anemias que son causadas por la hemólisis, por la destrucción de nuestros eritrocitos, pues en esos pacientes se llega a ver lo que es ese aumento de bilirrubina, que es lo que causa la ictericia. Entonces, pues esta determinación de las bilirrubinas es otro estudio útil para ahora sí determinar la causa de la anemia. También encontramos el aumento de la deshidrogenasa láctica, que nos va a sugerir una anemia megaloblástica, la hemólisis o una neoplasia hematológica grave, como una leucemia aguda. Y la cuantificación de los componentes químicos sanguíneos hace posible detectar la elevación de la creatinina o la urea, o bien de las globulinas, que se van a incrementar con frecuencia en el caso del mieloma múltiple. Entonces pues tenemos otros estudios de laboratorio que nos van ahora sí a complementar para llegar a la causa principal de la anemia. Porque pues recordemos, no todas las anemias van a ser por deficiencia de hierro, ¿sí? No todas las anemias se van a curar pues ahora sí medicándose con hierro. Pues eso es un mito que teníamos, ¿no? O lo que se creía de que todos los pacientes con hierro ahora sí se van a curar de su anemia, pero no. Entonces ya en la actualidad pues debemos de definir bien cuál es la causa de esa anemia para que el paciente pues lleve una correcta recuperación. Y pues bueno, hemos llegado ya al final del video. Espero que les haya gustado, que la información sea muy útil. Y pues nada, recordemos que si quieren también videos hablando acerca de otras anemias en específico, como pues la deficiencia de hierro, la anemia megaloblástica o alguna anemia hemolítica, déjenlo aquí en los comentarios, los voy a estar leyendo. De igual manera, recordemos que estamos haciendo streams. Estamos en directo por ahorita los viernes y los domingos. Los viernes normalmente estamos de 5 a 7, 7 y media de la noche. Y los domingos sí estamos de 9:15, 9 y media hasta las 11, 11 y media de la noche. Ahí en directo.
Entonces, sí, no sé, dejan aquí en los comentarios si los videos de las anemias les gustaría en este formato de video clásico, de video normal, o les gustaría que lo platicáramos en vivo, en directo, en un stream, ya sea un viernes o un domingo. Entonces voy a estar leyendo aquí los comentarios para ver cómo continuamos con estos temas de hematología, con esta bonita sección de hematología. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado el video y agradecerles por llegar hasta aquí, hasta el final del video. Recuerden compartir este video con sus amigos, suscríbanse al canal, es completamente gratis, apoyen el video con un like, ¿sí? Comenten, se los agradecería muchísimo. Pues bueno, sin más, nos vemos la próxima.